Wow, acá seguimos con esta interesante y tan profunda historia del libro de Daniel, ¿no? Podemos sacar tantas enseñanzas y hemos escuchado tantas palabras y prédicas. En esta lección número 2 vamos a estar tocando toda la época de Daniel durante el cautiverio, que es todo lo que está en el libro de Daniel. Yo te aliento, te insto a que puedas leer el libro, ¿sí? Que seguramente ya lo has leído, pero para poder interpretar la explicación que está a través de los escritores en este libro, tengas la Biblia al lado, porque es mucho más claro leyendo la palabra de Dios junto con la explicación al lado. Igual la palabra misma te va llevando, y más si primero oras, ¿no? La revelación del Espíritu Santo te va dando claridad en el mensaje, aunque ves mucha simbología, y ya te lo avisé de entrada, y muchos términos complejos, se puede interpretar a través de la revelación del Espíritu Santo. El tema 1 de la lección número 2 habla de que Daniel, así arranca el libro de Daniel, estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor, ¿sí? Bajo el tiempo donde Nabucodonosor, al tomar e invadir, él se lleva, ¿sí? Toma, invade el templo de Jehová y se lleva todos los utensilios sagrados y los lleva al templo de los caldeos. Ahí en ese periodo, en todo el periodo babilónico, y todo el periodo de cautiverio vivió Daniel. Dios le enseñó durante todo este tiempo a no confiar en el hombre, a mantenerse siempre con su mirada puesta en Jehová. El objetivo de este libro es un mensaje de aliento, ¿sí? El libro de Daniel es un mensaje de aliento y de esperanza para el pueblo de Israel, donde nos enseña que si nos mantenemos alineados a la voluntad de Dios y no miramos y no tenemos temor al hombre, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante, la victoria está de nuestro lado. Tiene dos partes bien marcadas el libro, la parte histórica, ¿sí? Donde habla de los acontecimientos más importantes durante todo este periodo, y la parte profética, donde hay profecía y visiones dadas durante esos momentos históricos, ¿sí? En el tema 2 vemos cómo vivió y transitó Daniel su cautividad en el año 606 a.C. Nabucodonosor saquea el templo y junto con los utensilios, ¿sí? Que yo les comentaba que se llevaron, son deportados algunos de los judíos, entre ellos Daniel y sus 3 amigos. Historia tan conocida y que tantas veces como maestras de escuelita dominical, en mi caso, hemos contado y enseñado a los niños. Sí, fueron llevados a una tierra sin ar, una tierra de corrupción. Si Nabucodonosor quería preparar hombres especiales, superhombres, así que les manda alimentarlos en forma especial y darles enseñanza caldea. El fin de ellos era cambiarles su fe, aún inculcarles la cultura caldea, y por eso son cambiados también sus nombres. A Daniel le llaman Belsasar, ¿sí? Daniel, que significa Dios es mi juez, le cambian a Belsasar, Dios Bel, Dios Bel. Ananías, ¿sí? Que significa Dios es misericordia, le ponen Sadrach, que tiene que ver con el dios Sol. A Misael, que significa quien como Dios, le ponen Mesac, que significaba o significa quien como Venus. Y a Azarías, que es Dios es mi ayudador, le ponen Abednego, que significa siervo del Dios negro. Mira con qué mala intención cambiaron sus nombres para quitarles su fe y sus pensamientos y distraerlos de la presencia de Jehová. Sin embargo, dice la Biblia, dice el libro de Daniel, que Ananías, Misael, Azarías y Daniel decidieron no contaminar su corazón, porque en ese tiempo el rey les había dicho que debían alimentarse con la comida real. ¿Y por qué estaba mal para estos varones de Dios? Porque toda la comida que comían el palacio, el rey y sus súbditos, estaba dedicada y sacrificada a los ídolos. Entonces ellos le pidieron al jefe de los eunucos, a Melzar, que por 10 días simplemente le dieran solo legumbres. Ellos querían demostrar que Jehová estaba con ellos. Y al término de esos 10 días, cuenta la palabra, que su semblante, su estado físico era mucho mejor que el que habían comido los demás, comida normal, comida del rey. Por eso, qué importante es la fidelidad, marcan esta palabra. En el tema 3, ¿sí? Cuenta que a los 3 años Nabucodonosor tuvo un sueño
Y este sueño lo perturbó durante mucho tiempo y consultó a los adivinos, a los sabios, y nadie se lo podía descifrar. Aún más, al que no lo interpretaba, lo mandaba a matar de la desesperación que él tenía. Y allí llama a Daniel, quien logra, a través de la revelación de Jehová, interpretar el sueño. Y habla, el sueño que tuvo Nabucodonosor lo habla el libro de Daniel. Yo se los voy a hacer muy sintético, ustedes lo pueden leer en la palabra y en el libro. Habla de una cabeza de oro que simbolizaba, la explicación es el reino de Babilonia, que sería vencido por los medo-persas, ¿sí? El pecho y los hombros de plata, un reino que para Nabucodonosor venía por debajo de él. Este imperio sería sucedido por los griegos, representados en ese sueño o en esa visión por el bronce, y estos por Roma, el imperio de hierro. ¿Sí? El último imperio que no ha llegado, con elementos humanos, el barro del alfarero. Cuando éste llega al poder, habla el libro de Daniel, piedra cortada no por mano humana, habla de la mano poderosa de Dios, va a derribar y destruir la imagen completamente. Ya ahí hay una palabra profética que nos habla del tiempo de la venida de Cristo. Esta piedra, ¿sí? Es Cristo que reinará eternamente. Si Nabucodonosor quedó asombrado, tanto fue su paz que le trajo esta interpretación, aunque hablaba de la caída de su imperio, que puso a Daniel como gobernador. Y Daniel logró que sus 3 amigos también estuvieran en distintos cargos oficiales. Pero ahora podemos ver, si ustedes lo leyeron en el capítulo, en el tema, 4, ¿sí? Que lo vemos en el libro de Daniel capítulo 3, que de todo esto, de la interpretación del sueño, hubo 2 consecuencias. La primera consecuencia es que Nabucodonosor, ante la interpretación de que su reinado iba a caer, reaccionó de forma contraria y armó una imagen, hizo levantar una imagen toda de oro, de 30 metros de altura, como para mostrar que él iba a ser poderoso y que nada lo iba a poder hacer caer. Y la segunda consecuencia que tuvo esta interpretación y que hayan puesto a Daniel y a estos amigos en cargos oficiales fue que el pueblo caldeo se llenó de envidia y por eso buscaban constantemente encontrar una flaqueza y por dónde hacer caer a los judíos en estos cargos, porque la envidia los carcomía. Entonces los denunciaban constantemente y los denunciaron ante el rey, porque ninguno de ellos quiso arrodillarse ante esa estatua. Entonces el rey los llama a los 3, ¿sí? A Sadrach, Mesach y Abed-Negó, para que le expliquen el motivo por el cual ellos no se iban a inclinar. Y qué tremenda la enseñanza, hermano. 3 respuestas le dieron Sadrach, Mesach y Abed-Negó. No hay nada que hablar, oh rey. Primera respuesta. Segundo, Dios nos va a rescatar de ese horno. Y tercero, y si no, tampoco nos inclinaremos ante esa imagen. De la impotencia y del enojo, de la cara durez de estos 3 jóvenes, Nabucodonosor manda a calentar el horno y los que estaban ahí lo calentaron, los verdugos, de una manera con más bronca que el fuego y las llamas. Cuando los verdugos se acercaron a tirar a estos 3 jóvenes, se quemaron los que los tiraron. Pero la sorpresa fue que cuando se acercaron el rey y el resto a ver, los 3 varones no se consumían. Y no eran 3, sino que eran 4, porque Jesús estaba con ellos. El rey los mandó sacar, ¿sí? Y vio el poder de Jehová. En el tema 5 nos cuenta, si vemos el libro de Daniel también, que hay un segundo sueño que tiene el rey Nabucodonosor, ¿sí? Lo trata aún a Daniel con una forma diferente, especial, que lo podemos ver en el versículo 8 y 9. ¿Sí? Este sueño habla de un gran árbol que iba a ser cortado, ¿sí? Cortado al ras. El tronco se iba a quedar, pero solo al ras del suelo. El árbol simboliza al rey, ¿sí? Que su vanagloria, su creerse el poderoso, el dueño de todo, iba a ocasionarle la caída. Y Dios le estaba hablando, ¿sí? De un tiempo de misericordia, que si él se arrepentía, esto no le iba a pasar, pero que si no había arrepentimiento y humildad, vendría la locura. Si Nabucodonosor se portó bien el transcurso de un tiempo, unos meses, pero al transcurso de un año se volvió, ¿sí? Orgulloso, y la soberbia y el orgullo le ganó.
y esto hizo que terminara tan enloquecido, tan endemoniado, que parecía realmente un animal salvaje, una bestia. Luego de un tiempo de locura que fue profetizado a través del sueño y advertido, Dios siempre nos habla primero para advertirnos para que las cosas no sucedan. Por eso pedimos siempre, y hay que pedirle a Dios revelación e inteligencia para entender cada mover y cada palabra y cada visión y cada sueño que Dios nos da. Y luego de ese tiempo de locura, ¿sí?, dice la palabra que Nabucodonosor volvió su mirada a Dios y Dios lo restauró. Y el último tema 6 de esta lección número 2 nos muestra otra lamentable realidad, que el hombre normalmente, Dios obra, Dios muestra su poder, Dios muestra el juicio que hay cuando uno se equivoca y cae en el pecado, pero el hombre todo lo olvida. Así que el nuevo rey, ¿sí?, el sucesor del sucesor de Nabucodonosor, el rey, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, se olvida, no le importa el temor a Jehová y organiza un banquete, una fiesta como acostumbraban, una gran fiesta en su reinado, y se le ocurre usar los utensilios apartados para Jehová que estaban dentro del templo caldeo, que había extraído, había robado, había saqueado su abuelo Nabucodonosor. Y en medio de esa fiesta, él tiene una visión y ve una mano, la ve él solo, ve una mano escribir en la pared una frase muy compleja, que también, ¿sí?, lo confunde, lo perturba. Y ahí la reina madre, ¿sí?, la nuera de Nabucodonosor, recuerda que había alguien muy anciano que había interpretado los sueños de Nabucodonosor y lo manda a llamar. Y ahí empieza otra parte importante de este tiempo profético. Como continuamos, como te estaba diciendo, ¿sí?, importante, tenemos que entender que esta última interpretación era que Dios, porque bueno, Daniel se acerca y lo interpreta, era que Dios había contado los días de su reinado, que iba a ser cortado porque fue pesado y hallado en falta, que en poco tiempo su reinado caería. Y históricamente tú lo puedes comprobar a través de los libros de historia. Si cae el imperio caldeo en manos del rey Darío, ¿sí?, un rey que estaba al frente del ejército medo-persa, este rey divide la tierra en provincias, satrapías dirigidas por los sátrapas, y sobre ellos, sobre los sátrapas de cada provincia, había 3 gobernadores. Uno de esos fue Daniel, que estaba en Susa, capital de Persia, ¿sí? Pero la envidia otra vez afloró, y sin que se dé cuenta el rey el rey Darío, que le había caído en gracia Daniel, pero sin darse cuenta, los que lo rodeaban lo llevaron envolviendo a que él pueda crear un edicto y firmarlo, y cuando se sellaba con el anillo real un edicto no se podía echar marcha atrás. Y ese edicto decía que todo aquel, ¿sí?, que adorara a otro dios fuera del dios persa sería echado al foso de los leones. Y resulta que Daniel, por más que se enteró de ese edicto, él no dejaba de orar con sus ventanas abiertas, dirigido hacia Jerusalén, su oración, ¿sí?, su tiempo de oración de cada día. Pero cuando lo descubrieron, lo llevaron ante el rey, y aunque el rey Darío lo apreciaba, no le quedaba otra que cumplir, porque un edicto no podía ser anulado. Así que era tarde y tenía que ser echado en el foso de los leones. Con mucho dolor el rey Darío dio su ok para que lo echen, pero al otro día, con mucha tristeza, se acercó pensando encontrar pedacitos de huesos nada más. Sin embargo, cuando lo llamó con mucho temor, su sorpresa fue que Daniel estaba vivo y que le respondió: mi Dios ha enviado a sus ángeles para cerrar la boca de los leones. El rey Darío mandó tirar a todos los acusadores, y dice la palabra que Dios mostró su poder de tal manera que no fueron ni llegaron al fondo del foso, que los leones ya se los habían devorado. Así que hasta aquí, hermoso tiempo de historia, hermosa palabra de Dios, hemos terminado la lección número 2.